Hola a todos. Esta es la tercera cápsula referente a lo que es homeostasis y control neuroendocrino de distintas funciones homeostáticas. Y en esta vamos a revisar principalmente la termorregulación y la respuesta neuroendocrina ante el estrés. Lo primero que hay que tener en consideración para esta cápsula es la estructura del sistema nervioso, y de la cual podemos decir que tiene dos divisiones principales. Por un lado, el sistema nervioso central, que está representado en la imagen en amarillo, y está compuesto principalmente por el encéfalo y la médula espinal. Y un sistema nervioso periférico, y este a su vez se puede dividir en dos partes. Por un lado, el sistema nervioso somático, el cual está encargado de regular acciones de tipo voluntarias principalmente, y un sistema nervioso autónomo, el cual está encargado de controlar acciones de tipo involuntarias. Y este, a su vez, se divide en dos divisiones. Por un lado, una división simpática, la cual está encargada de poner al organismo en un estado de alerta. Y una rama parasimpática que es totalmente antagónica y que por lo tanto se relaciona más con los estados de reposo. El hipotálamo, como ya mencionamos, va a ser una estructura nerviosa y como tal va a estar compuesta por neuronas. Estas neuronas se van a organizar en grupos que se denominan núcleos y van a estar relacionados con distintos tipos de sistemas de regulación, como por ejemplo el núcleo anterior y el núcleo posterior se relacionan con los centros de termorregulación, así como el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico se relacionan con la secreción de distintas hormonas neurohipofisiarias. La última consideración es sobre las glándulas suprarrenales, las cuales son glándulas endocrinas y por lo tanto van a producir hormonas. En cuanto a la estructura de estas glándulas suprarrenales, tiene tres porciones bien diferenciadas. La más externa es la cápsula, la cual circulan distintos tipos de vasos arteriales, los cuales proporcionan la nutrición necesaria para esta glándula. La zona más prominente y la central es la corteza, la cual tiene tres partes. Por un lado, tiene la zona glomerular, encargada de producir las hormonas mineralocorticoides, por ejemplo, la aldosterona. La zona media se denomina zona fasciculada y va a estar encargada principalmente de producir glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, y en menor proporción hormonas sexuales del tipo andrógenos. La zona que se encarga mayoritariamente de producir andrógenos es la zona más inferior de la corteza o zona reticulada. Y por último, la zona más profunda es la médula, la cual está encargada de producir catecolaminas del tipo epinefrina y norepinefrina. Notar que las células de la médula están en estrecho contacto con terminales simpáticos. Por lo tanto, una forma de producir catecolaminas es a través de la estimulación de las vías simpáticas. Vamos a determinar un esquema general de respuesta ante una perturbación en la homeostasis, en la cual las aferencias van a ser procesadas por centros nerviosos, los cuales van a informar al hipotálamo, y el hipotálamo a su vez va a estimular o bien a los centros autónomos a través del sistema nervioso simpático para la producción de catecolaminas y o a la adenohipófisis para que a través de la estimulación de diferentes glándulas endocrinas secreten diferentes tipos de hormonas. Uno de los dos principales tópicos que vamos a hablar en esta cápsula es sobre la termorregulación y vamos a tomar en consideración varias de las cosas que ya mencionamos anteriormente. Un elemento importante en el control de la temperatura corporal es el centro nervioso termorregulador, el cual está ubicado en el hipotálamo y cuyas neuronas que lo conforman tienen un funcionamiento similar a un termostato. Esto quiere decir que van a tener un punto de comparación, el cual va a ser nuestro set point, que generalmente es 37,5 grados Celsius, y lo van a comparar con la temperatura informada por los distintos tipos de termorreceptores. Por lo tanto, cualquier desviación de este punto de comparación va a desencadenar una respuesta de tipo homeostática para poder ajustar la temperatura percibida con la temperatura ideal. Acá tenemos un esquema general de las vías de control de la temperatura corporal, en el cual podemos notar que variaciones de la temperatura tanto externa como interna van a ser percibidas por receptores,
los cuales van a informar al centro termorregulador a través de una vía aferente, y este va a generar dos tipos de respuesta. Por un lado, va a estimular a los centros superiores para que generen modificaciones de la conducta, como por ejemplo abrigarse o desabrigarse. Así como también va a estimular la función del sistema nervioso autónomo para poder generar mecanismos de pérdida de calor, como por ejemplo a través de la respiración, de la vasodilatación o de la sudoración, así como también sistemas de ahorro de calor, como por ejemplo los mediados por la vasoconstricción. El control neuroendocrino de la temperatura corporal está mediado por un lado a través del eje hipotálamo hipófisis glándula tiroides, cuya estimulación resulta en la producción de las hormonas tiroideas T3 y T4, las cuales, al ser liberadas al torrente sanguíneo, van a aumentar la tasa metabólica basal. Esto quiere decir, van a aumentar el consumo de oxígeno y producción de calor. Una consideración especial dentro del control de la temperatura corporal es que las vías aferentes se suelen denominar termoceptivas, así como las vías eferentes termoefectoras. Un segundo componente dentro del control neuroendocrino de la temperatura corporal es el sistema simpático, que como ya vimos, por un lado puede estimular la producción de eh, catecolaminas como por ejemplo la epinefrina, la cual también contribuye a un aumento de la actividad o la tasa metabólica basal. Otros efectos mediados por el sistema nervioso simpático tienen que ver con la piel, que por un lado van a estar regulando la producción de sudor por parte de las glándulas sudoríparas, así como también van a estar controlando el nivel de contracción o relajación del músculo de las arteriolas que se encuentran próximos a la superficie de la piel, lo cual también se relaciona con un sistema de conservación del calor. Como mencionamos anteriormente, la piel es un elemento importante a tener en consideración al momento de hablar de termorregulación, dado su vasta extensión. Por ejemplo, un mecanismo de respuesta ante ambientes fríos es la estimulación de la disminución del calibre de los capilares que están en contacto con la superficie de la piel, lo cual se conoce como vasoconstricción. Esto genera que sea menos la sangre circulando y por lo tanto menor el intercambio de calor entre ambas superficies. Otro elemento de respuesta es la inhibición de la producción de sudor y una estimulación de la piloerección, lo cual va a generar una especie de tapón y por lo tanto va a estar contribuyendo para que el aire caliente quede atrapado dentro del tejido y no se escape al ambiente. Y justamente ocurre lo contrario ante ambientes cálidos. La respuesta de los vasos que están en contacto con la superficie de la piel va a ser aumentar su calibre o una vasodilatación, lo cual va a fomentar el intercambio de calor entre estas superficies. Por otro lado, se va a estimular la función de las glándulas sudoríparas y la producción de sudor, lo cual es un mecanismo también de disipación del calor, dado de que se estimula la pérdida del calor a través de la evaporación de la sudoración producida. Todo esto también va de la mano con cambios en el comportamiento como mencionamos anteriormente. El segundo y el último tópico importante de esta cápsula es la respuesta ante agentes estresores, la cual vamos a revisar a continuación. Lo primero que hay que mencionar en este tema es que se considera como estrés a cualquier situación de amenaza. Esto quiere decir que pueden ser tanto reales como supuestas y que van a desencadenar alguna respuesta, y esta puede ser psicoemocional y o fisiológica. Y en consecuencia, un agente estresor será cualquier elemento que genere estrés. La respuesta fisiológica ante el estrés consta de tres fases, como se esquematizan en la figura que está en esta diapositiva. La primera de ellas es la fase de alarma, y en la fase de alarma se empieza a percibir el estímulo estresor, por lo que el organismo empieza a echar a andar los mecanismos homeostáticos. Es por esto que esta fase se caracteriza por un descenso en la resistencia del organismo, y esta fase no suele ser muy prolongada. Por otro lado, tenemos la fase de resistencia, en la cual paulatinamente aumenta el nivel de resistencia de una persona
dado de que su organismo se encuentra preparado para ir haciendo frente al esfuerzo que supone estar sometido bajo un agente estresor. Y por último tenemos una fase de agotamiento, en la cual la capacidad de resistir el efecto que genera un estímulo estresor que se prolonga durante el tiempo se ve mermada. Es por esto que suele haber una degeneración o desgaste de las funciones de los órganos que están involucrados en la regulación de los sistemas de homeostasis. Y es por esto que también vuelve a descender la resistencia en el organismo. La respuesta neuroendocrina ante una situación de estrés se inicia al percibir un estímulo como estresor, el cual por lo tanto va a generar una aferencia, la cual va a ser integrada por un centro nervioso. Y este centro nervioso va a estimular dos vías. Por un lado, una vía simpática suprarrenal, la cual, como ya mencionamos, a través de la estimulación de las células de la médula suprarrenal, va a generar la producción de catecolaminas, las cuales van a viajar a través de la sangre a los distintos tejidos que conforman a un organismo y va a ejercer su acción de tal manera de que lo prepare para un estado de alerta, lo cual también se conoce en algunos textos como una respuesta de lucha o huida. Y por otro lado, va a estimular al eje hipotálamo hipófisis corteza suprarrenal, en el cual el hipotálamo va a mediar la liberación de la hormona CRH, la cual va a viajar a la hipófisis y se va a encontrar con las células corticotropas, que son una población de células de la hipófisis que cuentan con los receptores para CRH y que por lo tanto, al ser estimuladas por esta hormona, van a desencadenar la producción de la hormona ACTH, la cual, al viajar por el torrente sanguíneo, va a llegar a su tejido diana, el cual es la corteza suprarrenal, y que por lo tanto va a estimular esta ACTH en la corteza suprarrenal, la producción y liberación de cortisol al torrente sanguíneo. Cabe mencionar que el cortisol es básicamente una hormona contrarreguladora. Esto quiere decir que tiene efectos hiperglicemiantes y en cierta medida también tiene efectos proteolíticos, lipolíticos y algunos relacionados con la estimulación de la gluconeogénesis y también por otro lado va a generar una disminución de la respuesta del sistema inmune, lo cual se denomina o se le conoce como inmunosupresión y también tiene que ver con la movilización de ciertas sales minerales o reservas de iones, principalmente del fosfato, pero que no tiene mucha relación en este ámbito con una respuesta ante el estrés, pero vale la pena mencionarlo. Este esquema es básicamente lo mismo que les mencioné anteriormente, un poco más condensado, y que por lo tanto vale la pena mencionar de que es importante o que hay una participación activa de dos segmentos del sistema nervioso. Por un lado, vamos a tener al hipotálamo, el cual como vimos va a mediar la liberación de adrenalina o de epinefrina. Y por otro lado tenemos al sistema nervioso simpático, el cual a través de la corteza suprarrenal va a determinar la producción de cortisol. Y por lo tanto, la acción coordinada de estas dos hormonas, cortisol y adrenalina, determinan la respuesta fisiológica al estrés, lo cual a grandes rasgos va a generar un aumento de la vigilancia o del estado de vigilancia de una persona, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar también los ciclos o la frecuencia respiratoria y va a aumentar también el nivel de contracción de los vasos sanguíneos. Todo esto porque también ante una respuesta ante estrés se necesita movilizar las fuentes energéticas que se están degradando y hacerlas llegar y redistribuirlas de tal manera de que se favorezca la acción de los órganos más vitales, por así decirlo, entre ellos el cerebro. Y esto fue la tercera cápsula referente a la termorregulación y a la respuesta neuroendocrina ante el estrés. Como resumen, les dejo estos dos cuadritos que muestran la vía, por un lado, del eje hipotálamo hipófisis corteza suprarrenal, el cual mencionamos que era importante porque determina la producción y liberación al torrente sanguíneo de cortisol, el cual media en cierta medida la respuesta neuroendocrina ante el estrés, entre otros procesos fisiológicos también.
Y por otro lado está el cuadrito esquema respecto al eje hipotálamo hipófisis tiroides, el cual tiene un rol bastante importante en cuanto a la termorregulación, dado de que en el fondo va a estar modificando el comportamiento metabólico de la gran mayoría de los tejidos del organismo. Y eso sería, gracias por su atención.